Nancy, ¿qué va a pasar con el transporte? Bueno, ¿qué va a pasar? Hoy hay el traspaso formal, digamos, de las líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires, que ustedes saben, había líneas de colectivo de la ciudad, líneas de colectivo de la provincia, líneas de colectivo que van y vienen. Este aquí que la Ciudad de Buenos Aires, cuando el presidente Milei dijo, háganse cargo ustedes de pagar el subsidio si lo quieren seguir pagando, Jorge Macri le dijo, bueno, dame la reglamentación, dame la autorización o la autoridad sobre estas líneas de colectivo porque eran a nivel nacional, entonces Jorge Macri no podía ni siquiera decir dónde iba la parada. Todo eso lo hacía la Secretaría de Transporte de la Nación. Sí. Este aquí que en un rato nada más, en un acto formal en la Casa de Gobierno, se van a juntar Milei y Macri y van a hacer la firma de este convenio de traspaso. Ahora bien, hasta ahora, es decir, hasta las 9:40 minutos, nadie ha informado sobre suba del boleto de colectivos de estas 31 líneas que van a ser traspasadas. Pero, si vos tenés memoria, la semana pasada y la anterior, cuando empezó a discutirse todo esto, Jorge Macri advirtió que para que el boleto de colectivo no fuera deficitario, tenía que aumentar más o menos al valor de lo que está el subte en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, hasta ahora dijeron que no aumentan el boleto, o por lo menos no se anuncia hoy. Pero estemos muy atentos porque puede ser que la Ciudad de Buenos Aires determine que el valor del boleto de colectivo vaya a algo parecido a lo que está el subte, que es casi el doble. Ajá, para que decirlo. sumo lo que dice Perdón, Nancy. María, vos tenés información. Sí, sumo lo que dice. Son 31 líneas, 11 de la mañana se van a juntar en Casa Rosada y la realidad es que el pasajero paga, suponte, no sé, 371 del boleto mínimo y el resto es subsidio de Nación, como decía Nancy, y de Ciudad de Buenos Aires. Septiembre supuestamente no habrá aumento en estas 31 líneas que desde hoy ya quedan a cargo de Macri, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri. A ver, por favor, de Jorge Macri. Esto es algo que en realidad vienen pidiendo hace muchísimo tiempo. Tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia no tenían autonomía para determinar un montón de cosas. Entonces, siempre que había un problema de transporte en toda esta región, se juntaban Nación, provincia, ciudad, en general todos con distintos gobiernos, era un quilombo. Esto simplifica en términos administrativos. El gran tema es el siguiente, no sabemos, y ahora solo depende de Jorge Macri, que también va a tener que llamar a audiencias públicas, etcétera, porque no puede aumentar tampoco así el boleto del transporte porque sí, pero lo concreto es que va a depender de él, por lo menos, lo que salga en el boleto de estas 31 líneas de colectivos. Ajá. Lo que se suma, pero el que está enojado es Kicillof. Claro, por eso va a ir a la corte. Porque en realidad Kicillof tiene el mismo problema, pero no ha sido traspasadas porque están en la provincia de Buenos Aires. Y el gran tema que Kicillof sale a decir es, tuvieron estrategias diferentes, obviamente el macrismo, que el kicilofismo, para decirlo de alguna manera. La provincia de Buenos Aires que dice, esto se tiene que judicializar. ¿Por qué? Porque hay un impuesto que la Nación está cobrando que va directamente a esta baja en el transporte cuando estamos hablando de la red SUBE. Recuerden ustedes que ya tuvimos un beneficio menos desde el domingo. Ustedes pueden hacer el cálculo si hacen un viaje en colectivo de 2, 3 líneas. El que no sacamos la cuenta nunca fue nuestro sonidista. ¿Cuánto está pagando? ¿Cuánto está pagando? Es el más perjudicado. Claro, porque tiene cuatro colectivos. 4 Entonces, boletos paga. 4 boletos. Sí, a él, desde el lunes que vino a trabajar, empezó a pagar mucho más los boletos, porque recordemos, esos descuentos que daba la red SUBE ya no funcionan. Kicillof dice que paga más de 100.000 pesos por semana. Claro. Él antes pagaba 75, 80 mil pesos y ahora se le fue, por mes, obviamente, y ahora se le fue a casi 100.000 pesos para llegar a trabajar, solamente para llegar a trabajar y volver a su casa. Sí, eso es, digamos, es un montón de plata. Para un laburante, 25.000 pesos hay gente que montón. Ayer escuchábamos algunos testimonios, a la tarde charlando con gente que decía, bueno, por ahí estoy queriendo buscar un trabajo, aquel que de pronto no tiene un trabajo de muchísimos años más cerca de casa. Para poder ahorrar, pues si no, y después tenemos los tweets de vamos a Kicillof, que obviamente fue el que ayer se quejó vía tweet. A ver, Claudita. Sí, como no, buen día. Axel Kicillof dice, el gobierno nacional puso fin al boleto integrado para la provincia de Buenos Aires, una decisión arbitraria e ilegal. El Ejecutivo Nacional tiene leyes, presupuestos y partidas asignadas a tal fin e impuestos que se cobran para solventar esa erogación. La provincia no tiene las herramientas jurídicas para hacerlo.
Tenemos otro. Entre enero y agosto, Banco Provincia invirtió más de 454.000 millones en las políticas de compensación tarifaria del AMBA e Interior, transporte fluvial y boleto especial educativo. Solo en el último mes, la provincia destinó 79.000 millones a estos subsidios. Otro más. La PBA cubre el 100% de los subsidios a las líneas provinciales de colectivos de AMBA para la compensación tarifaria de 262 líneas. Además, después que el Gobierno Nacional eliminó el Fondo Compensador del Transporte, elevamos un 110% el presupuesto asignado para los subsidios, que cubre parte del boleto a los usuarios de las ciudades del interior. Ya iniciamos reclamos ante la Corte Suprema que corresponden a la compensación frente al no traspaso del sistema previsional, al recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al Fondo de Compensación por el Transporte del Interior y al Fondo de Fortalecimiento Fiscal. ¿El último? Los más perjudicados de esta decisión unilateral son los bonaerenses que viven en el segundo y tercer cordón del conurbano y utilizan más de un colectivo para ir a trabajar diariamente. No es una medida que castiga a un gobernador, castiga a quienes viven más lejos y tienen menos. Bueno, ahí estamos con algo... ¿Es la lucha de Milei y Kicillof? No, más allá de la lucha o no, Milei tiene un precepto que es achicar, digamos, el gasto estatal y lo va haciendo en las distintas maneras. Él tiene también la presunción de que los gobernadores administran mal sus provincias, porque digo, cada uno parte de una presunción. La presunción de Milei es que los gobernadores gastan mal el dinero de las provincias. Y que el Estado tiene que estar cada vez menos presente. Exactamente. Por eso quiere sacar los subsidios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, acá hay un tema que es que yo estoy gastando un montón de plata en el transporte del AMBA y no tengo por qué gastarlo. Volvemos a lo que decíamos ayer. Él lo plantea también en términos más federales. Dice, si yo no le pago a Córdoba, ¿por qué le tengo que pagar a la provincia de Buenos Aires? Y ahí viene una historia eterna que tiene que ver con cuánto la provincia de Buenos Aires aporta en impuestos a la nación y cuánto se reparte. En ese reparto, claramente, la provincia de Buenos Aires aporta mucho más de lo que le devuelven, ¿se entiende? La famosa Ahora bien, coparticipación. obviamente, la coparticipación. Ahora bien, ¿cuál es el tema en este contexto? Es este que hablamos nosotros, y que es, no existe provincia o conurbano en el resto de las provincias para el cual un usuario o un ciudadano necesite 3/4 medios de transporte para llegar a laburar o para llegar a estudiar. Esto es importante. Esto es algo muy distinto. Por eso digo, eso me parece que hay que revalorizarlo. Claro, no, planteo esto, digo, es hay que importante tenerlo en cuenta. Gorda. Cuando, digamos, se plantean este tipo de cosas, seguramente cualquiera que nos está viendo, no sé, desde Córdoba, desde Mendoza, de otros lugares, dicen, chicos, es como todo se paga en el interior más que acá, ¿no? Digo, luz, agua, gas, transporte. Ahora, también es cierto lo que dice Nancy, que acá mucha gente se traslada a capital para trabajar y vienen desde el primer y segundo cordón. En eso tiene razón el gobernador y por eso por ahí son 3-4 colectivos. Ni siquiera capital. Mira, yo ayer hablaba con alguien que va desde Pilar a Lanús todos los días. De Pilar a Lanús, chicos, es como, no sé, viajarte a Mar del Plata, más o menos. Sí, ¿entendés? Son un montón de transportes, es un montón de plata, un montón de horas. Nadie en el interior del país ocupa 4 horas diarias de su vida en Bueno, claro, pero por una cuestión pero nadie está diciendo mal, pero digo, es por algo. ¿Quiénes son los perjudicados? El pasajero. ¿Cuánto paga ahora? Decirle cuánto paga ahora con este aumento, cuánto va a pagar. Y sacarle la cuenta, 100.000. 100.000 dividido 4 El mínimo los 4 es 25. 63, claro. Es 25. Hay que ver ahora en total. Espera que estamos sacando la cuenta en vivo. Digo, hasta ahora vos tenías un mínimo, pero... 5.000 pesos por día está pagando nuestro sonidista con 4 medios de transporte. 5 lucas a la semana, 100.000 pesos al medio de transporte. Claro. Solo de transporte. Sí, solo transporte. 100.000 pesos. Antes pagaba 3.750. Y ahora se le va a 5.000. Se le fue a 5.000 diarios. Y a eso le tenés que sumar 100.000 pesos, 100.000 pesos. Bueno,